Muy buenos días para todos. Desde el Comité de Convivencia de la Promotora Metropolitana hemos querido traerles un tema que consideramos muy importante, muy relevante, de mucha actualidad, como es el relacionado con el acoso laboral. Vamos a hablar brevemente de la definición de acoso laboral, de las modalidades que adopta, de algunos escenarios en los cuales se configura el acoso laboral, pero también de algunas conductas que no son constitutivas de acoso laboral, de cuál es el procedimiento que debe adoptar una persona o seguir una persona que quiera probar una conducta de esta naturaleza, y también cuáles son las sanciones que se establecen en caso de que se materialice una conducta de acoso laboral. En ese orden de ideas empezaremos hablando de qué se entiende o cuál es la definición de acoso laboral. Lo primero que hay que decir entonces es que esta conducta está debidamente reglamentada y extensamente reglamentada por una ley de fácil recordación, como es la Ley 1010 del año 2006. Esta ley en su artículo 2 define qué es el acoso laboral. Lo primero es que establece que el acoso laboral es una conducta que es demostrable y que además es persistente. Importantísimas estas dos características del acoso laboral. Persistente es que un solo episodio no puede ser constitutivo de acoso laboral, sino que tiene que ser una conducta reiterada en el tiempo. Y segundo, debe ser demostrable, debe ser probable. La persona que la alegue debe tener suficientes pruebas para poder demostrar que efectivamente se está incurriendo en una conducta de acoso laboral. Hay que quitarse una idea adicionalmente de la cabeza derivada de esta definición, y es que siempre pensamos que el acoso laboral proviene de un superior jerárquico. Pues no, la ley establece que el acoso laboral puede provenir de un compañero, de una persona que tenga nuestro mismo nivel en la organización o desempeñe nuestro mismo rol, e incluso de un subalterno. Y adicionalmente esta conducta, que insisto debe ser reiterada, que debe ser demostrable y que puede provenir prácticamente de cualquier persona que trabaje con nosotros, debe ser una conducta que esté encaminada a infundir terror, miedo, intimidación, angustia, que cause por ende un perjuicio patrimonial, que desincentive el cumplimiento de las funciones para las cuales esa persona fue contratada, e incluso y principalmente la motive a renunciar, a abandonar a la empresa. Entonces vamos a recordar un poco la definición. Primero, es una conducta que debe ser persistente y demostrable. Segundo, puede provenir prácticamente de cualquier persona que esté con nosotros en el marco de nuestras relaciones laborales. Y tercero, es una conducta que adicionalmente sea tendiente a generar terror, intimidación, angustia y demás, y que desemboque en un posible abandono por parte de ese trabajador de la empresa o la labor para la cual fue contratado. Les hablaba que existen en la ley 1010 6 modalidades de acoso laboral. La primera de ellas es el maltrato laboral. Este maltrato, estamos hablando de un acto de violencia que puede ser violencia física o puede ser violencia verbal. Esa es la primera modalidad del maltrato laboral. La segunda es la persecución laboral. La persecución laboral es una conducta cuyas características son reiteradas, evidentemente arbitrarias, y lo que buscan básicamente es que la persona renuncie a su posición en la empresa. Esa es la persecución laboral, que es la segunda modalidad. La tercera es el entorpecimiento laboral. Aquí ya estamos hablando de una obstaculización de la labor o la función de una persona dentro de una organización. La cuarta modalidad es la discriminación laboral, y es cuando damos un trato diferente, diferencial y vejatorio hacia una persona por temas de sexo, de raza, de filiación política, de creencias religiosas. El quinto es la inequidad laboral, que como su nombre lo indica es cuando damos un trato absolutamente diferencial, desproporcionado y menospreciando a un trabajador frente a otros de igual nivel o de igual posición, o que desarrollen un rol similar o idéntico al que desarrolla o desempeña ese trabajador. Y está la desprotección laboral, que está ya muy enfocada a dar instrucciones o a que ese trabajador tenga funciones sin las debidas seguridades o sin las debidas protecciones que lo puedan poner de pronto en una situación de peligro tanto física como emocional o moral. Estábamos hablando o anticipábamos un poquito de cuáles pueden ser esas conductas de acoso laboral. Pues esas conductas de acoso laboral, simplemente a título de ejemplo, ya lo anticipábamos, son por ejemplo los actos de agresión física o de agresión verbal, las expresiones injuriosas o humillantes frente a una persona y frente, digamos, a sus compañeros de trabajo, las injustificadas amenazas de despido de las que puede ser víctima un trabajador, burlas, por ejemplo, por su condición sexual, por su credo, por su sexo, por su edad, por su filiación política, la obligación a un trabajador de trabajar en horarios
digamos, anormales o atípicos sin ninguna justificación o en días de vacancia o de descanso. También la negativa a ese trabajador de disfrutar de sus vacaciones, de disfrutar, por ejemplo, de días a los cuales otros trabajadores tienen derecho libres, o incluso, por ejemplo, no dar licencias en caso de enfermedad o en caso de calamidad doméstica. Pero también advertíamos un poquito que no todo puede ser acoso laboral, es decir, los trabajos en general generan tensiones, generan momentos de malestar, dificultades emocionales a los cuales todos nos vemos expuestos. Y en ese orden de ideas, no toda conducta que nos ponga a nosotros presión o estrés es constitutiva de acoso laboral. En ese orden de ideas, cuando un empleador nos obliga a nosotros a cumplir las funciones de nuestro cargo, a cumplir los reglamentos de trabajo, no es una conducta constitutiva de acoso laboral, así como tampoco es constitutivo de acoso laboral si a mí me adelantan, por ejemplo, un proceso disciplinario y me sancionan. Porque si es justificado, pues no puede haber allí una conducta de acoso laboral. Tampoco es conducta de acoso laboral cuando me despiden con una justa causa que esté pues debidamente probada a través de un debido proceso. Y tampoco pues es conducta de acoso laboral cuando a mí me exigen incluso cumplir la famosa extramilla derivada de una necesidad puntual del negocio, es decir, exigen de mí un poco más por una situación particular y determinada en la cual a lo mejor pues digamos por motivación de mi rol o de mi conocimiento soy yo el que puedo sacar adelante esa iniciativa de esa tarea, pues entonces no nos vemos en una situación de acoso porque primero no estamos en el tema continuado, segundo no es un trato vejatorio y tercero pues evidentemente un trabajador, un empleador, puede exigir de mí en algún momento determinado más de lo que usualmente doy por una situación particular y por una situación que lo amerite puntualmente. Entonces es importante también tener en cuenta que no toda situación, insisto, que genere estrés o presión en un trabajador puede ser considerada como una conducta de acoso. Para ir redondeando, ¿cuál es el procedimiento al que tiene derecho una persona para probar una conducta de esta naturaleza? En la promotora tenemos un comité de convivencia, comité que está presidido por Kathleen Pareja, yo soy el secretario, pero adicionalmente hay representantes de todas las instancias de la organización allí y por esa razón pueden acudir a nosotros para que dirimamos una situación de esta naturaleza. Ahora bien, es importante también entender que si yo lo que quiero es un resarcimiento patrimonial, pues tengo a los jueces de la República porque evidentemente el comité de convivencia solo tiene un alcance pues relacionado con tomar una decisión frente a ese persona que incurre en una conducta de acoso en lo que tiene que ver con el tema laboral exclusivamente. Entonces, otro tema importante es que esto es anónimo, tenemos la obligación de guardar absoluta confidencialidad sobre cualquier denuncia que se haga en esta naturaleza, así que la invitación es a que se sientan tranquilos y la hagan con absoluta apertura frente a nosotros. Importante también entender que el trabajador tiene un poder importante al tener en sus manos una herramienta como esta, así que no podemos dejar llevarnos de las emociones, del momento, de la calentura, sino que, como les decía al principio, debemos tener pruebas suficientes para poder demostrar que sí existe una conducta de acoso y que adicionalmente esta conducta es reiterada en el tiempo y que adicionalmente, como les decía, por definición debe tener, o debe estar encaminada a generar frustración, miedo, intimidación, terror e incluso podría generar en la persona la necesidad o el deseo de abandonar la organización. Las sanciones que establece la ley para esto pues son muchas, pero podría decirse que son dos principalmente. Una es la multa, que puede ir desde 2 hasta 10 salarios mínimos, no solo para la persona que acosa, sino también para la organización que permite esta conducta de acoso en caso de que se demuestre tal situación, o también, que puede ser lo más importante, el despido con justa causa de aquella persona que incurra en esa conducta de acoso laboral. Entonces, pues la invitación, insisto, es a que acudan al comité de convivencia, que a lo mejor antes de denunciar una conducta de esta naturaleza nos pregunten si existe suficiente evidencia para que se materialice, y también invitarlos, por supuesto, a que hagan una lectura de la Ley 1010 del 2006, porque esto es solamente pues un abrebocas de lo que contiene esta ley, para que ustedes conozcan al menos superficialmente a qué tienen derecho y qué se considera como acoso laboral y qué no. A todos muchísimas gracias por su atención y que tengan un feliz resto de día.